Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues en otro lunes de añoranzas de electricistas, como habíamos comentado ya en una ocasión, vamos a revisar un artículo que en realidad son entrevistas con 5 electricistas que hacen los de la revista El Cotidiano. Los de la revista son Albina Garavito, Luis Méndez y Alfredo Sánchez Daza. Se hizo en febrero de 1986. En general, el artículo se llama La respuesta sindical ante la crisis, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues pasó el aniversario del ESME el día 14. La asamblea se hizo como marcan los estatutos hasta el lunes porque el sábado fue día sin trabajo, inhábil, de descanso, y entonces se hace la asamblea al día siguiente. Siempre que es sábado y domingo el 14, la asamblea se hace al día siguiente o se puede hacer antes. En este caso se la decidieron hacer y eh, pues nos ofrecieron que podíamos ver la asamblea desde casa y no supimos las razones, pero no pasó. Justamente está todo el preparativo de la asamblea. Presentan a los invitados dan un mensaje y cuando iba a pasar el único orador que en asambleas ordinarias de diciembre, es decir, en cada aniversario del ESME solo tiene uso de la palabra el secretario general, es la nueva costumbre. Antes todos los secretarios daban su informe y entonces originalmente eran los 9, después los 12 secretarios del comité y presentaban su informe. De hecho, todavía podríamos decir desde después de 1936 que se estipula en los estatutos que solo hay 2 asambleas ordinarias. El día de informes, en la asamblea de julio y en la asamblea de diciembre, lo que se hacía, podríamos decir, en aquellos tiempos la tradición era hay 3 días de asambleas. Y entonces, previo a la fecha del estatuto, el 14 de diciembre o el 14 de julio. Y entonces, primera ocasión, eh, pasan todos los subsecretarios generales de divisiones y presentan su informe. En el penúltimo día, llegan todos los prosecretarios y secretarios
y las comisiones autónomas del comité presentan su informe. Y el 14, tanto de julio como de diciembre, el único orador era el secretario general, pero todos los subcomités y los miembros del comité central y comisiones autónomas habían presentado su informe. Desde el siglo pasado, 20 años antes de terminar el siglo, la costumbre empezó a hacerse que solamente el secretario general presenta por escrito y verbal su informe. Perdón, y los secretarios y miembros de las comisiones autónomas lo presentan por escrito en la revista Lux. Todos los informes saldrán publicados en la revista Lux. Pero se quitó la costumbre de que las divisiones, los subsecretarios generales, también presentaran su informe verbalmente en la Asamblea del Distrito Federal. Mejor dicho, en la Asamblea General Ordinaria. Insisto, solo hay dos asambleas generales ordinarias, como indica el estatuto, y el resto, todas, es decir, en realidad todos los asuntos en el Sindicato Mexicano de Electricistas se tratan con asambleas extraordinarias. Siempre se trabaja con asambleas generales extraordinarias. Y ahora sí podríamos decir, es una tradición. Cualquier asunto, un tema de emergencia, el acudir o no al desfile del 1 de mayo, el discutir o festejar el 27 de septiembre, todo son asambleas generales extraordinarias. Y en ocasiones que el tema es importante, como en una revisión contractual, que amerita que tenga dos o tres sesiones, se declara Asamblea General Extraordinaria Permanente o Permanente Extraordinaria. Y en ese sentido, todas las asambleas, para cualquier asunto, insisto, por importante, pequeño, es Asamblea General Extraordinaria. Eh, en el estatuto ya hay también la Asamblea del 3 de julio, de que pasadas las elecciones se hace el recuento de votos y los resultados de la votación se hacía una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, donde la Comisión de Escrutinio presenta los resultados de las votaciones. Y es como un dato anexo. En 1980 1986 que trata el artículo, el propio contenido nos va a ir diciendo de lo que está pasando. En todo caso, la tarea de nuestros escuchas es que capten, que recuerden, que estudien y busquen qué estaba pasando en esos años. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el secretario de Trabajo y Previsión Social? ¿Quién era secretario de Energía? ¿Y quiénes los directores de Comisión Federal como de Compañía de Luz? Bueno, entonces revisamos esta entrevista que hicieron
a 4 trabajadores que eran miembros de la Comisión Legislativa de Contrato Colectivo de Trabajo, porque estaba presentando la revisión del contrato colectivo. Recuerden que la Comisión Legislativa se convoca desde diciembre. Bueno, ya se pone a trabajar. Hay elecciones desde octubre, noviembre para los representantes que se convierten en legisladores en cada centro de trabajo. En diciembre empiezan a trabajar hasta preparar el proyecto de contrato colectivo que se va a proponer a revisión. Bueno, vamos. En la presentación de este artículo dice lo siguiente: en este periodo de revisiones contractuales, al efectuarse por el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, adquirió importancia singular. Sus demandas bien podrían constituir un programa de acción para la clase trabajadora hoy. Su lucha por el salario directo por 85.5% de aumento salarial más escala móvil de salarios trimestral. La lucha por el salario indirecto, que es ampliación de las prestaciones como despensa, ayuda para transporte, para renta, programa habitacional, aumento en el aguinaldo y en las vacaciones. Su lucha por el empleo concretada en la defensa de las cláusulas contractuales que garantizan la inamovilidad laboral. Su lucha por la salud expresada en la demanda de jubilarse a los 25 años con el 100% de salario para los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico. Su respuesta al reto de la modernización a través de un programa de control obrero sobre el presupuesto. Para esta modernización no se diluye en los intersticios de la corrupción a través del contratismo. Como ven, es una propuesta de revisión, de hecho, es lo que contempla ya el contrato colectivo. Lo novedoso en este caso, en realidad, es la propuesta de escala móvil de salarios, porque el resto, como acabamos de dar lectura, es solo ampliación del porcentaje que ya les corresponde en prestaciones. El conjunto de todo lo que hemos leído es lo que se debe de reconocer como salario integrado. Es el salario, es decir, despensa, transporte, ayuda de renta, programa habitacional, aguinaldo, vacaciones, la inamovilidad. Bueno, ahí está, ahí es dinero en efectivo, pero el conjunto forman el salario integral, es decir, tienen su dinero en efectivo que se les da como nómina cada semana, porque allá les pagan cada semana, y se completa, falta el ahorro. No sé por qué no está, a lo mejor no lo preguntaron, pero falta el ahorro. Todo esto es dinero que se pide que se incremente y eso lo que da la idea de salario integrado. Para, por ejemplo,
la cotización en el Seguro Social, se contempla el salario simple, lo que les pagan por jornada de trabajo. La gran demanda económica en general tiene que contemplar el salario integrado y aumentos particulares para cada una de estas cosas que acabamos de leer. Es una perspectiva en este sentido, un salario bastante amplio, entendiendo en perspectiva esas prestaciones económicas. Hay la otra demanda que sobresale, es que previo a obtener que se haga un estudio médico, psicológico para los trabajadores que están en línea viva, que trabajan expuestos al riesgo eléctrico, como en algunos casos en subestaciones que está la corriente fluyendo, o los que trabajan en líneas aéreas, en los cables que vemos de transmisión o de distribución, que el voltaje es alto y que ellos tienen que maniobrar, que colocar aisladores o quitar cuchillas, y la alta tensión es sumamente elevada y un accidente con esos cables es mortal. El estrés que tienes para trabajar y sabiendo que es corriente viva y que de algún momento a otro un descuido te puede ocasionar un accidente mortal, fue el resultado de este estudio médico psicológico donde se mostró que hay un desgaste físico-mental muy fuerte con los trabajadores que tienen riesgo eléctrico. Y entonces la demanda se planteó, en vez de jubilarse a los 30 años de trabajo continuo, jubilarse a los 25 años. Yo alguna vez pensé y lo planteé que debería de haber una especie de movilidad, pero igual el riesgo eléctrico no disminuye porque le toque a un grupo de trabajadores que se intercambian el trabajo en línea aérea, no quita el riesgo, entonces se rota el riesgo eléctrico. Pero en fin, para esta revisión contractual del 86 está planteado el adelanto de la jubilación 5 años antes que todos los trabajadores que no están en riesgo eléctrico. Y la novedad que ya estaba era que van a obtener comisiones mixtas para la modernización de todas las instalaciones y los procesos en compañía de luz. Y correr al contratismo, que les quita trabajo, que les quita materia de trabajo, que les quita zona de trabajo. Este es el planteo que hace Luis Méndez, Alfredo Sánchez Daza y Rosalvina Garavito. Dice de nueva cuenta, la huelga emplazada para las 12 horas del día 16 de marzo fue conjurada el día anterior con el aumento del 36% a los salarios, 100% en la despensa, transporte y becas y planta para 856 trabajadores. Se rechazó la escala móvil de salarios y en lugar de la jubilación a los 25 años de trabajo de alto riesgo eléctrico, se otorgó un 10% adicional
de aumento a esos trabajadores. Uno diría, vendieron vida y salud a cambio de 10% más, en vez de vida, que es el planteo central de jubilarse cuando estás en riesgo eléctrico. Aquí hay una fotografía que espero puedan ver. Es un trabajador estando en línea viva, en línea aérea, y ese el riesgo de trabajar ahí. Así, la demanda de no monetarizar la salud quedó insatisfecha. ¿Por qué se monetarizó? Queda también insatisfecha la renegociación de la cláusula 15 que elimina zonas de trabajo al ESME. El año anterior había habido un convenio de zonas que aquí se estuvo replanteando renegociar y regresar a algunas zonas de trabajo. Yo creo que seguramente tenemos que hacer una revisión del convenio de zonas que se hizo para que aclaremos o para que veamos qué se planteó y cómo se llegó a la conclusión que se llegó. En términos estrictamente gremiales, el éxito de la negociación fue relativo. No así la experiencia en la elaboración de sus demandas, que constituye sin más un programa de vanguardia para la clase que saldrá de esta crisis. Veremos a ver cómo lo plantean, pero podríamos decir que desde 1936 la forma de hacer sus revisiones contractuales en el SME es una forma de vanguardia que no todas las organizaciones, que no todos los sindicatos tienen. Tener la capacidad de nombrar un representante por área o departamento y sección de trabajo para que desde la base, desde esas áreas o de esos centros de trabajo llegue un representante para plantear las necesidades de mejora, de revisión, de condiciones de trabajo desde cada departamento, con lo cual se logra crear una comisión legislativa de contrato que es la encargada de preparar la revisión y a su vez nombran una comisión revisora que va a ser parte de la comisión negociadora con el patrón del contrato colectivo de trabajo. Vamos a ver si nos lo aclaran. Lo decimos por este último párrafo. Se tiene una experiencia en la elaboración de las demandas que constituyen un programa de vanguardia. Primer apartado, la revisión del contrato colectivo no es un alto en la lucha de clases. Hemos emplazado a huelga por la revisión de nuestro contrato colectivo. Recuerden que es una entrevista a 4 personas de la legislativa y no nos ponen ellos quien responde. De los 4, ¿quién responde? Hemos emplazado a huelga por la revisión de nuestro contrato colectivo. El contrato colectivo para nosotros no es un alto en la lucha de clases, no constituye un equilibrio entre los factores de la producción, pese a que así lo establece la ley.
Para nosotros, la contratación colectiva dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas es un ascenso en la propia lucha. Nuestro planteamiento para la obtención de mejores salarios no constituye en realidad un aumento de salarios, es una adecuación a la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el peso de 1984 a la fecha. Pérdida que nosotros calculamos en 85.5%. Es decir, la Comisión Legislativa en sus debates y conclusiones con el estudio que prepara la Comisión Económica, tanto de la legislativa como del comité, les dio como resultado este porcentaje. No es que se les ocurra, ¿no? Esto ante la opinión pública y ante un movimiento obrero como el nuestro, derrotado, controlado y escéptico, parecerá que es algo excesivo, pero en realidad apenas constituye la adecuación a la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Sin embargo, no es solamente el objetivo económico el que nos guía. Las contrataciones del ESME tienen tres aspectos fundamentales: aumento de salarios, aumento de prestaciones de tipo social y el aspecto de tipo administrativo. Dicen los entrevistados, la compañía, los administradores de la compañía de luz en cada contratación siempre argumentan que nuestras demandas pueden ser justas, pero que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía, la de Minas e Industria Paraestatal, no les autorizan mayor presupuesto. Actualmente, por la crisis derivada del desajuste petrolero, el gobierno ha decidido reducciones significativas en el presupuesto, lo cual nos parece un absurdo porque el sector eléctrico, independientemente de la crisis, se tiene que ir desarrollando. Siempre. La industria eléctrica, aquí hay unos cambios como este del sector eléctrico, cuando siempre hemos pensado que la industria eléctrica en México debe ser llamada así, la industria eléctrica nacionalizada o nacional. Es un sistema integral de funcionamiento. Sin electricidad no hay lo demás. Y eso es muy importante tenerlo presente para el análisis de nuestra práctica de lucha. Sigue el tema escala móvil de salarios, una vieja demanda. La escala móvil de salarios no es una invención del ESME. Desde 1919 ya en Europa se había implementado en Francia, en la industria del automovilismo.
El mexicano de electricistas desde hace cerca de 10 años lo ha planteado siempre como una reivindicación importante, parte vital de la contratación. Desde luego que esto es producto, en primer lugar, de una tradición histórica. Lo que actualmente nosotros pedimos es que cada 3 meses aumente el salario de acuerdo con un índice de una canasta básica de precios, formulada de acuerdo con los índices oficiales del Banco de México como lucha efectiva contra la inflación. Desde luego que, desde luego que esto es un paliativo, porque nunca jamás dentro del sistema capitalista el trabajador recibirá el salario íntegro, es decir, siempre habrá la plusvalía que se queda en las arcas de la burguesía y si no el régimen que ya no sería burgués. Nunca va a haber, dicen aquí, salario justo o íntegro, porque en el régimen burgués priva el interés y la ganancia. Ante los capitalistas, antes los capitalistas tenían como pretexto de que no tenían los medios suficientes administrativos para poner al día la adecuación de los salarios de acuerdo con la inflación. Actualmente, con la informática, con las computadoras, calcular la inflación es muy sencilla. Una adecuación se hace en horas, yo diría que hasta en minutos. La objeción que tenían los patrones, creemos, dicen los entrevistados, que la escala, miren, como está redactada, tengo la impresión de que en realidad contestaba uno y no en conjunto, o no se daba pauta para que pareciera una respuesta colectiva y sería interesante que nos marcaran esa idea, quién contesta o quién dice me adhiero a lo que dijo el compañero, no hay más que agregar o solo quiero agregar esto. En fin, creemos que la escala móvil de salarios al final será ganada por lo siguiente. Nosotros consideramos al Congreso del Trabajo como una conjunción de líderes de tipo vertical unidos al Estado, con objeto de desmovilizar a los trabajadores, pero hay que recordar que después de todo, bueno,
El argumento es claro, la inflación va subiendo cada 3 meses, cada mes, cada dos, y no hay razón para que no suban los salarios en esa misma medida. Entonces, ¿por qué los patrones si pueden subir y subir y subir sus precios? Y dado que la ley dice buscar el equilibrio entre los factores de la producción y solo hay dos factores, el patrón y los trabajadores. Derecho a huelga, un hecho serio. Desde luego, la huelga es un derecho legal, un derecho constitucional que ha sido minimizado por una acción secundaria legal que se llama la requisa. Sin embargo, una huelga eléctrica para nosotros es una etapa más de la lucha. Una huelga eléctrica, desde luego, crearía un desequilibrio en el funcionamiento del país. Y es cierto, en Telmex, como en el ESME, los únicos sindicatos que han llegado a utilizar la huelga, aparece la requisa. De hecho, cuando el ESME entrega su petición de revisión de contrato colectivo y la posibilidad de estallar la huelga si no se cumple las demandas de la revisión, 2 días antes de que vence el plazo del 16 de marzo del contrato colectivo, aparece un decreto donde se indica a la posibilidad de esto. Y hay que criticar la requisa porque el gobierno la utiliza para evitar la huelga. Dicen estos entrevistados, es una etapa de la lucha. Habrá que ver qué siguen o qué son las otras etapas. ¿Por qué no lo ponen? Una huelga eléctrica, desde luego, crearía un desequilibrio en el funcionamiento del país. En eso estamos conscientes. Pero precisamente la huelga es eso. La huelga significa que el SME y sus trabajadores tienen en sus manos el sector más importante en la vida industrial del país. Curioso, ¿no? Dicen, la industria nacionalizada. Sin electricidad es difícil que se muevan los demás, ni el propio petróleo. El planteamiento de una huelga es un hecho serio, pero hecho razonado. No es un hecho para llenar un requisito legal. Muchas veces nuestros mejores compañeros, los más conscientes en el momento en que se va a determinar la huelga, son los primeros en que dicen que no podemos ir a la huelga. Para algunos, esa actitud parece una traición. No, simple y sencillamente nos damos cuenta de que en la actualidad un movimiento obrero totalmente mediatizado, que no ha conocido una huelga general fuera de la de 1916, no tienen costumbre de una huelga general, cosa que concede y sucede sola comúnmente
en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, antes de la dictadura de Pinochet. Las huelgas generales eran conocidas, tan elaboradas, tan practicantes eran que nadie se sorprendía. En México, el hecho solo de plantear una huelga eléctrica y por ende una huelga general, para el gobierno significa automáticamente la revuelta y no la actuación de un sindicato reclamando sus derechos. Somos aproximadamente 35,000 miembros de la compañía de luz entre trabajadores activos y trabajadores jubilados. Todos, absolutamente todos, sin excepción, nos, reci- nos regimos, perdón, por un contrato colectivo de trabajo que es único, es para todos. Aquí no existe aquella situación que se da en el otro sindicato de electricistas, en el SUTER, donde en forma discriminatoria se rigen unas condiciones para los jubilados en otras, los trabajadores en otras y los trabajadores provisionales y transitorios en otras condiciones. Son decir, cuatro elementos que diferencian el tipo de trabajadores. Respecto al contrato colectivo de trabajo, nos hemos encontrado con el principal obstáculo, que es la delimitación de las zonas de trabajo y por consecuencia la propia materia de trabajo. Los resultados se han venido demostrando que se trata de un acuerdo que lesiona prácticamente todo el clausulado del contrato colectivo de trabajo. Ay, perdón. Más que modernización, la palabra adecuada para el proceso que se está desarrollando en lo que la Comisión llama reestructuración. La reestructuración consiste en reducir la mano de obra sindicalizada para sustituirla por la iniciativa privada a través del contratismo. El contratismo es el principal enemigo del sector social. Esa política cuenta con el apoyo de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, encabezadas por el ingeniero Iriart. En la compañía de Luz y Fuerza no hay equipo ni transporte adecuado, no hay herramientas, en fin, no existen condiciones de trabajo adecuadas. A pesar de esto, en 10 años la compañía ha aumentado en un 10% la producción. Ellos plantean siempre el problema de la productividad y no han entendido como eficiencia, sino como producción de kilowatts por hombre ocupado, lo cual no puede ser aplicado aquí. Uno de los ejemplos de la efectividad y eficiencia que existe en la compañía Luz y Fuerza por parte de sus trabajadores se vio el pasado 19 de septiembre, pues el servicio se normalizó en 14 horas.
Se refiere al temblor del 85, que se restableció la electricidad en varias zonas del país en menos de 24 horas. Hay infinidad de contratistas autorizados desde el punto de vista legal. La ley y el Estado de Derecho en México es pro burgués, por no decir que burgués. Abiertamente protege la corrupción, los malos manejos, etcétera. Nosotros creemos que si en verdad nuestro Estado de Derecho fuera justo, fuera correcto, fuera honesto, de ninguna manera contemplaría la convocatoria a concursos para que los contratistas dilapidar, dispendien, despilfarren, saqueen, despojen al erario público, al erario del pueblo, con malos manejos de los presupuestos, sobre todo de las entidades paraestatales. Definir el contratismo para nosotros, los miembros del Mexicano de Electricistas, es una cosa muy sencilla. El contratismo es un pirateo, el robo de la materia de trabajo que nosotros tenemos perfectamente pactada en nuestro contrato colectivo de trabajo. Con el contratismo se nos despoja de nuestra materia de trabajo, del presupuesto destinado a la contratación de servicios de energía eléctrica a través de la compañía de luz dentro del régimen del contrato colectivo. Y esto pues necesariamente trae, como es, entonces se tiene que desechar el contratismo para tener el presupuesto suficiente, para tener el servicio de energía eléctrica dentro del régimen del contrato colectivo. Y esto necesariamente trae consecuencia la descapitalización de la empresa, el mal manejo del presupuesto y unas condiciones muy difíciles para los trabajadores. El argumento de ellos es la reestructuración, que van a intentar aplicarla a través de un convenio que fue aprobado en forma ilegal el 13 de mayo de 1985. Este convenio se llama delimitación de zonas. Desde la contratación pasada, la empresa presentó un contraproyecto al nuestro, tratando de reestructurar, como ellos dicen, de modernizar, aunque no le interesa ni modernizar ni reestructurar, solo le interesa poner las bases para el contratismo. Esto es lo fundamental de nuestra lucha, lo cual no se reduce a combatir a los administradores sexenales, políticos de profesión o administradores al servicio del sistema, sino que ataca fundamentalmente con la iniciativa privada que favorece a la empresa y a las empresas contratistas particulares y que quiere desnacionalizar a toda costa al sector social del país.
Mm. El convenio de limitación, y vuelvo a insistir en la entrevista, los entrevistados del ESME se han aprendido el nuevo lenguaje y quedaba claro y es más evidente mencionar la industria eléctrica nacionalizada que el sector o el factor eléctrico. No es posible y debe devolverse a ello. El convenio de limitación de zonas establece la reducción de nuestra zona y se compromete a que las invasiones por parte de los trabajadores del sindicato hermano del Subter se detendrían. Estas invasiones han sido fomentadas por los propios líderes del Subter y por el contratismo que prevalece en ese sindicato. En realidad, el propio contrato colectivo de trabajo del SUTER establece con CFE que un porcentaje de las obras que se necesiten se le dan como contrato a trabajar al sindicato. Es decir, ya hay contratistas. Varios de los secretarios del comité del SUTEP son contratistas y a ellos se les otorga el porcentaje. No es que lo fomenten, es que lo hacen, lo aplican y lo han pactado con tal de que no haya una huelga general. Y entonces compran su silencio, su movilidad, su capacidad de lucha. Tienen postergada a la clase obrera. Este convenio fue aprobado en una asamblea totalmente ilegal, con acarreados proporcionados por la empresa, pagados, etcétera, etcétera. Es decir, con la práctica de tipo charrista. Sin embargo, desde el punto de vista legal pueden argumentar que como fue aprobado, se tiene que aplicar. Con esa fecha, 13 de mayo del 85 hasta el 1 de diciembre, ese convenio comenzó a ser objetado porque si se quería, porque ni siquiera se conoció suficientemente. El día 1 de diciembre se reúne lo que se llama la legislativa de contratación, que está constituida por un trabajador por cada 50 trabajadores de planta y 150 por cada 100 provisionales. Está diciendo cómo se estructura la legislativa. Aquí tenemos una gerencia de construcción. Está organizada no solamente en la línea de mando, sino a través de escalafones y de convenios de materia de trabajo. La gerencia de construcción es un área de supervisión y todo lo demás corre a cargo del contratismo y ahí se cuela todo, absolutamente todo. Faltaría que nos aclararan más porque están diciendo que en construcción, existiendo el departamento, el área y los centros de trabajo que deben realizar las obras necesarias de compañía de luz, hay empresa privada desarrollando obra. Veamos cómo amplían o no lo que digo ahorita, que debe ser precisado para poder demandarse la desaparición del contratismo. El problema del contratismo, agregan los entrevistados, es tan grave y tan profundo que sacar estadísticas nos llevaría a reducir el problema y no considerarlo en términos reales, donde se hacen patentes los grados de corrupción, donde el usuario es forzado a pagar y se le corta la energía eléctrica, aun en contra de los deseos del propio trabajador, porque sabemos que el usuario no le dan prórroga para pagar, el usuario le dicen, se te acabó tu bimestre y pasa al corte.
o cuando mucho un doblete y tan tan. Son los industriales quienes lucran con el servicio público de energía eléctrica. El Estado, los contratistas son los que tienen relaciones directas con la burguesía nacional para hacerle concesiones de este tipo, de no pagar. Y no tan solo eso, por ejemplo, gentes que son contratistas que venden productos de mala calidad, chantajean al propio gobierno y ni siquiera así como una premisa inicial pagan siquiera el producto que están abasteciendo. Nuestro contrato colectivo está en peligro y no tan solo el contrato, porque eso sería muy gremialista, sino la prestación del servicio al público, el servicio de energía eléctrica. A los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas nos han despojado del 30 y 40% de nuestra zona de trabajo, y todo esto es atendido por Comisión Federal a través del contratismo. La electricidad no tiene más de 100 años de existencia en nuestro país, menos de 100 años. Se inició en 1885, más o menos, y solamente hasta el año de 1905 y 1906 fue cuando comenzó a funcionar la compañía de luz y fuerza motriz. Las compañías extranjeras, ay, perdón, la compañía extranjera, es decir, compañía de luz y fuerza motriz, demostraba siempre eficiencia porque sus principios eran la explotación de la concesión y desde luego la explotación del hombre a través del trabajo asalariado. En esa época ellos no permitieron el contratismo, no por una cuestión de tipo moral, sino por una cuestión de tipo económico, es decir, la explotación la hacían directamente. El contratismo nunca fue un problema durante la existencia de la campaña imperialista. El problema del contratismo viene después de la nacionalización. La nacionalización, al crear el sector social en el sector eléctrico, marcó el inicio de la penetración del contratismo, o sea, la relación que existe entre la administración política, el gobierno y la iniciativa privada. Están planteando los compañeros aquí un hecho importante que en realidad merecería también un artículo especial al respecto, porque es cierto, la nacionalización no fue la panacea que todos esperaban. Empezó precisamente la invasión de zonas de trabajo por la propia Comisión Federal, pero ellos dicen que es el contratismo privado lo que realmente impera.
después de la nacionalización. Y sería muy importante revisar eso y saber si lo que están diciendo es que una invasión de CFE en realidad es una obra que hicieron empresas privadas y no el Departamento de Construcción de Comisión Federal. Pero en fin, este es la perspectiva de estos cuatro legisladores en la entrevista que realiza los articulistas del Cotidiano, Bueno, Garavito y Sánchez Daza. Y es muy importante y es bueno recordar de nueva cuenta este, la elección de la Comisión de Trabajo, perdón, bueno, sí, la elección de la Comisión de Trabajo como grupo de trabajadores permanentes que están al pendiente de la aplicación del contrato colectivo. Siempre se eligen y están al pendiente de ello la Comisión de Trabajo, que son también representantes de cada centro de trabajo. En octubre, noviembre, que de los años nones, se lanza la convocatoria y se eligen de nueva cuenta representantes de los departamentos o secciones de trabajo, pero se van a llamar legisladores y se crea la Comisión Legislativa de Contrato. Entonces, de manera simultánea, en las revisiones de contrato hay una comisión de trabajo electa y al mismo tiempo una comisión de legisladores y se convierte en una capacidad política desde cada departamento, porque ambos, tanto comisión de trabajo como comisión legislativa, deben y pueden y tienen el deber de realizar asambleas en los departamentos para ir planteando lo que está pasando. Es un artículo interesante, por supuesto, es una revisión de contrato. Estamos viendo las demandas que en 1986 se estaban realizando al contrato colectivo con compañía de luz y la queja principal que viene del contratismo que van de zona y materia de trabajo y una queja general porque el año anterior se acababa de hacer un convenio de zonas. En fin, voy a buscar la información pertinente del convenio de zonas y ofrezco, ya será el año que entra, se nos está acabando el año y seguramente nos vamos a ver en nuestras añoranzas hasta el año entrante. Por lo pronto, pues gracias y nos veremos el 6 de enero, seguramente. Estaremos con nuestro regalito de Reyes. Espero estar así de, miren, miren, ¿no? A veces lo que los Reyes me traen son libros. Y entonces probablemente les diga, miren, miren, miren lo que me trajeron los Reyes. El pensamiento del Che Guevara de Michael Lowy. Es una lectura muy interesante y que te lleva a que busques las obras de Che Guevara para ampliar el conocimiento del texto. Pues gracias. Se nos acabó el tiempo de esta añoranza de electricistas. Nos vemos en la próxima.